Bueno, en base a lo anterior, sistematizamos los entrenamientos de velocidad y vamos a ver lo que sería la velocidad de aceleración, partir de una velocidad cero, partida detenida, y pedirle al deportista que aplique la máxima intensidad del estímulo de carrera durante un tiempo de estímulo de 1 a 5 segundos. La distancia a recorrer de 3 a 40 metros, a menos de 40 metros, número de serie 2 a 4 series, número de repeticiones 3 a 4 repeticiones, micropausa de 1 a 1 minuto y medio, macropausa de 3 a 5 minutos, el volumen de entrenamiento pequeño de 1 al 3% y el nivel de lactato en sangre bastante bajo. Tenemos que tener en cuenta que el nivel en reposo de lactato es de 1 milimol por litro. Acá vemos como ya duplica o casi triplica el valor. Antes se decía que en la velocidad de aceleración el nivel de lactato debía ser menos de 3 milimoles, ahora menos de 2,5. O sea, tratar de meter la menor cantidad de ácido láctico posible. Ustedes fíjense que el estímulo es muy corto y ya duplicamos la cantidad de lactato. Lo que no significa que sean valores muy altos, realmente son valores bajos por más que sean el doble. Ya en pequeños estímulos entre 1 y 5 segundos ya se empieza a meter el ácido láctico, porque desde el primer momento en donde hay un estímulo de máxima intensidad, la glucólisis anaeróbica, la glucólisis lactácida se dispara. La glucólisis lactácida se dispara inmediatamente de un esfuerzo intenso. Y vemos con esfuerzos realmente cortos, en intensidad y en duración y máximos, ya hay ácido láctico en sangre. Pero no pueden pasar de estos milimoles, porque cuanto más alto es el nivel de ácido láctico, va a perjudicar nuestra velocidad de carrera y vamos a convertir un estímulo específico de aceleración en un estímulo inespecífico, porque cuanto más, como decíamos antes, cuanto más el ácido láctico se mete, entra en juego acá, cuanto más entra en juego, cae la velocidad, se entorpece la bioquímica del ATP, la fosfocreatina, la ATPasa y la creatinfosfoquinasa, que son las enzimas musculares, y perdemos especificidad de entrenamiento. El sustrato energético es el ATP-PC y un gran jugador de todo esto es el impulso masivo del sistema nervioso central. O sea, tiene que haber una motivación importante y un entrenamiento del sistema nervioso central en enviar información, enviar estímulos masivos y máximos de impulso nervioso que hace que nuestra carrera sea máxima. O sea, el sistema nervioso central en esto juega un papel fundamental. Cuando la velocidad cae, el trabajo se termina. En una sesión de entrenamiento, cuando el entrenador ve que su deportista pierde técnica, el trabajo se termina. Cuando el entrenador ve que el deportista pierde velocidad, el trabajo se termina. Porque si no, perdemos especificidad de estímulo. El trabajo de velocidad de aceleración, de velocidad lanzada, de velocidad cíclica máxima, tiene que respetar esta premisa fundamental. Tiene que ser un trabajo de alta calidad. Tiene que ser máxima velocidad. Tiene que ser respetar la coordinación y la técnica. Y tiene que evitar niveles altos de ácido láctico. Y cuando la velocidad cae o la técnica cae, el trabajo se termina. Después veremos si lo tenemos que terminar antes, si nos equivocamos en la distancia, tendría que ser menor, si tendría que ser menos series o menos repeticiones, o si las micropausas deberían ser más largas o más cortas, o si las macropausas deberían ser más largas o más cortas, o si debemos trabajar, por ejemplo, en mejorar la capacidad aeróbica, porque si tenemos una mala potencia aeróbica, nuestros trabajos van a ser siempre cortos.
porque en las micropausas y en las macropausas, los que van a supercompensar este déficit de ATP fosfocreatina que se produce por el estímulo máximo, si nuestro consumo máximo de oxígeno es bajo, no vamos a poder hacer un trabajo de calidad. Entonces hay que mejorar el consumo de oxígeno para poder hacer trabajos de calidad, en intensidad y en volumen. Un velocista con mala capacidad aeróbica por ahí te hace 2 o 3 repeticiones muy buenas, pero no te puede hacer un trabajo completo muy bueno. Hay que terminarlo antes, porque cae la velocidad, porque lo que no da en las pausas el consumo de oxígeno bueno, lo da el sistema anaeróbico láctico, como decíamos antes, entonces los niveles de ácido láctico empiezan a subir. Y ahí hay que terminar el trabajo. Mejor consumo de oxígeno, menor pausa y más volumen de trabajo. Y lo que caracteriza a un deportista formado, a un deportista bien entrenado, es el volumen de trabajo. O sea, poder hacer más series, más repeticiones, con menores pausas, significa un deportista bien entrenado y con un buen consumo de oxígeno. Y muchas veces en este tipo de deportes, en donde la velocidad juega un rol fundamental, a veces se olvida de entrenar el consumo de oxígeno, porque el consumo de oxígeno sirve para esto, para poder hacer series y repeticiones de buena cantidad y calidad, y hacer trabajos totales en series, en repeticiones y en tiempos buenos o muy buenos, gracias al buen consumo de oxígeno, que no hay que olvidarlo. Son preponderantes la fuerza máxima y la potencia, o sea, aquí es muy importante, como se sale de velocidad cero y hay que trasladar el cuerpo y hay que acelerar al cuerpo total, la fuerza máxima y la potencia. O sea, acá se ensamblan los trabajos de fuerza de gimnasio, los trabajos de potencia de gimnasio, los trabajos de potencia de pliometría, los trabajos de fuerza máxima y de potencia en gimnasio o fuera del gimnasio, pero los trabajos complementarios de los que son los trabajos propios de velocidad, de correr. Y bueno, el nivel coordinativo y técnico de las salidas o de la aceleración son más que importantes. A nivel del gimnasio, todo el trabajo que desarrolle la fuerza y la fuerza máxima con ejercicio de sobrecarga son complementarios. Dentro de ellos la sentadilla profunda, que desarrolla la parte de cadera, glúteos y cuádriceps y zona lumbar baja es muy importante. Y lograr fuerzas máximas elevadas con sentadilla, lo que nos va a permitir los ejercicios de potencia clásicos de levantamientos de arranque y de envión con pesos elevados. Y hay que prestarle especial atención a la extensión de tobillos. En la salida de tacos, por ejemplo, en los 100 metros, el ángulo del tobillo es bastante pronunciado, el ángulo de articulación del tobillo es bastante agudo. Entonces los gemelos tienen que tener buena flexibilidad y mucha potencia, o sea, la extensión del tobillo, tanto sea en las salidas como en la parte media de la carrera, en los 30, 40, 50 metros, es fundamental una potencia de extensión del tobillo. Acá las pendientes ascendentes, tribunas ascendentes, escaleras ascendentes, son trabajos complementarios para la velocidad de aceleración, o sea, todo lo que sean pendientes, tribunas, escaleras, son fundamentales y son complementarios, como la caminata baja, o sea, caminar en cuclillas, la caminata tipo de pato, en donde hay una flexión máxima de cadera, una flexión máxima de rodilla, una flexión máxima de tobillo. Son trabajos complementarios también muy buenos, y todo lo que es pliometría y de extensores y saltos en profundidad nos dan una combinación de la fuerza máxima y una combinación de la potencia, y todos estos son los principales trabajos complementarios. Entonces, las cualidades preponderantes, además de la técnica, la coordinación, de la salida, de la aceleración, del tipo de carrera, los trabajos preponderantes son la fuerza máxima y la potencia en este logro de la aceleración.